¿Qué tal? Soy Erika Grote y les doy la bienvenida a este especial de personalidades. Y qué mejor lugar para presentarles las figuras que el canal del Congreso, en voz de Gustavo Rentería, nos ha traído este año. Estamos en Mística, el museo que explora los sentidos del alma. Bienvenidos y por supuesto hay que visitar este espacio que resguarda la obra del artista Pepe Sojo y está abierto a todo el público. Así que sin más, comenzamos. En el universo del lenguaje, Paulina Chavira es brújula y faro. Fundadora de la edición en español de The New York Times, logró que los acentos llegaran a las camisetas de la selección mexicana y corrigió más de 100 errores en libros de texto. Su antimanual de lenguaje inclusivo reta al masculino genérico con inteligencia. Voz en podcast y también en medios, Paulina no solo corrige, transforma. En cada coma, defiende el derecho a nombrarnos con claridad y con belleza. Finales de los 90, cuando el periódico Reforma era, me parece que el periódico que estaba rompiendo la escena periodística, ¿no? Pues para mí era como mi objetivo, ¿no? O sea, yo quería trabajar en Reforma y eso era lo que quería hacer. Y coincidió, de verdad, por azares de la vida, que primero una compañera que, bueno, ella estudiaba comunicación, yo periodismo, pero estaba buscando a alguien que se quedara en su lugar en el comité, en el Consejo Editorial Web, en ese entonces. Y pues me dijo, oye, ¿no te quieres quedar? Y yo, sí, pues sí, claro, obvio, yo quiero ir a Reforma, o sea, como sea, ¿no? Y llegué y resulta que el que ahora era el director de Reforma.com, que también era de muy reciente creación en ese entonces, yo sé que esto parece así como la prehistoria, pero bueno, digamos que fueron para ahí las como nuevas generaciones. Principios de los años no 2000. Tenía página de internet del Exacto, periódico, no ¿verdad? tenían, Claro. no la tenían. Claro. Y resulta que quien era el director, Luis de Uriarte, había sido mi profesor en el TEC. Entonces, bueno, ya ahí con la confianza de que nos conocíamos, llegué y le dije, oye, yo quiero llegar aquí, o sea, quiero hacer prácticas, lo que sea, o sea, no me importa. Y obviamente me dijo, sí, claro, puedes venir a hacer prácticas, o sea, no hay nada, no hay ni un programa, no hay dinero, no nada, pero pues si quieres ven. Y yo, pues sí, obvio, yo quiero, ¿no? Entonces, básicamente yo le pagaba Reforma por emplearme ahí. Entonces llegué primero como a hacer prácticas profesionales y pues muy curioso porque cuando me hacen el examen de admisión, porque te hacen tu examen de admisión, te hacen uno de conocimientos generales y uno de precisamente ortografía y redacción, pues justamente cuando hice el de ortografía, la persona que me lo hizo me dijo, oye, eres de las mejores que ha resuelto este examen, ¿no? Y yo dije, ay, órale, o sea, no me lo imaginaba, me encanta, pero no me lo imaginaba. Y pues sí, o sea, digamos que mis primeras labores eran revisar la página web, que la página de inicio que no tuviera errores ortográficos, que la información fuera correcta y ya. Y a los 4 meses, ya cuando se acababan mis prácticas, me dijeron, oye, se abre una plaza en Internacional. La verdad, una de las ventajas que tenía de la carrera, que pues sí, te digo que era una carrera muy, pues no sé, muy utópica, yo creo, para lo que en realidad hacemos como periodistas, pero habíamos tenido mucha formación internacional, teníamos tronco común con relaciones internacionales, entonces había tenido y aparte, esos años era cuando Marshall McLuhan le dio la razón a la historia. Exacto. El mundo estaba global, ¿te acuerdas? Total, absolutamente, sí. Lo que pasaba en Asia nos afectaba y aquí. Y Anthony Giddens era así, todo Correcto. Lo que tú quieras decir. No, sí, Correcto. O sea, la verdad es que eso estuvo muy bien y entré entonces justamente a Internacional por eso y entonces fui coeditora web de Internacional pues unos meses porque ya luego la vida me tenía preparada otra sorpresa. Y déjame platicar. Ajá. A ver, Chavi es muy conocida en la radio, es muy conocida por sus podcasts, pero la vida te preparó un destino. Sí. ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Platícanos. Pues fíjate que fue un poco antes. A los 16 años yo estaba en la preparatoria del TEC todavía y un día de la nada me empezó a doler la rodilla derecha. Así de largo. ¿Un dolor? Un dolor, así. Me agaché y yo dije, pues me agaché. Traía unos jeans, me acuerdo, estaba trabajando en una de las farmacias de mi papá, sí. Nos ponía a trabajar en los veranos. Bien hecho. Sí, pues sí. Y entonces estábamos trabajando ahí, mi hermana y yo, y me agaché por unos dulces, porque los dulces estaban en la parte de abajo, y a la hora de agacharme me dolió la rodilla y dije, pues seguro me agaché mal, ¿no? Y ya. Pasó todo el día, no sé, en la noche, cuando ya me iba a cambiar y me iba a poner la pijama, veo que tengo una bola en la rodilla, ¿no? Y yo así, oye, pues fíjate que tengo así la rodilla. Y curiosamente, mira, es que te juro que dentro de todo, he sido súper afortunada, porque contrario a lo que pasaría siempre, que era como de, ay, tómate una aspirina y ya no pasa nada,
Pues no, en ese momento mi mamá y mi papá dijeron, no, sí, hay que llevarte al doctor y hay que ver qué onda. Eso fue al otro día. No al otro día, pero digamos como a los 3. ¿Desinflamó? No. O sea, era literal una bolita así, nada más, como si el menisco estuviera inflamado. Y llegué y justamente el ortopedista me dijo, no, pues tienes el menisco inflamado, toma estos desinflamatorios, con esto te vas a sentir mejor. Y pues pasaron, o sea, me mandó el tratamiento que me tenía que tomar, pues ¿Y no pasó funcionó? el tratamiento, sí se paró un poquito, pero haz de cuenta que a los 2 meses me volvió a doler. Entonces, pues me volví a tomar el tratamiento y lo que empezó a pasar nada más era que cada vez se intensificaba más el dolor, ¿no? Sí. O sea, cada vez era más molesto. Evidentemente llegó un punto en el que ya esa medicina no me hacía nada y entonces ahí me dijo, a ver, te voy a hacer una placa, ¿no? Y me hizo una placa. No, pues no tienes nada, no sé qué. Y pues así estuvimos de julio hasta abril, que es muchísimo tiempo. Y cuando llegamos a abril dijo, no, ya esto está muy raro, vamos a hacer una resonancia magnética. Y en la resonancia magnética, una de las opciones que ponen es que podía ser un tumor cancerígeno. Y entonces pues tienen que hacer una biopsia y cuando hacen la biopsia pues resulta que sí. Que es positivo. Y pues la verdad es que en ese entonces no era tan común conocer a gente que tuviera cáncer. Siento que hoy todas las personas conocemos por lo menos a 4 personas que tuvieron cáncer. Y en ese entonces yo solamente conocía a una persona que tenía cáncer, que la había pasado muy mal y que había tenido cáncer de mama. Y la verdad es que, o sea, yo como que no entendía la verdad la dimensión de lo que estaba sucediendo. Es un ramalazo familiar. Sí, Cuando total, recibes una noticia de total. estas, es un ramalazo familiar para el paciente. No, pero pues yo pienso en mi papá y en mi mamá. Correcto. Claro, y los sí. papás y la familia, se viene el mundo para abajo. Sí, la verdad sí. O sea, yo te digo, yo la verdad creo que no era tan consciente. A mí me preocupaba mucho que se me iba a caer el pelo. Esa era mi mayor preocupación, sin entender cómo todas las implicaciones que esto tenía. Pero obviamente mi mamá y mi papá sí estaban, o sea, no lo podían creer, no sabían qué hacer. Además, justo estaba en esta edad en la que pues ya no estás, o sea, ya no eres niña, pero también, o sea, no puedes ir con un oncólogo o una oncóloga de adultas. Entonces estaban justo en eso, buscando quién, y como que no me decían. Y entonces era una cosa muy, muy complicada, hasta que pues ya un día se encontraron a un excelentísimo oncólogo. ¿Puedo conocer el nombre? Juan Sincer, por supuesto. Sí. Le mandamos un eminencia saludo. total y absoluta. Quiero a mi doctor muchísimo. Por cierto, Juan Sincer, primo de nuestro querido Javier, compañero, claro. Sí. trabajador del canal de Congreso. Un fuerte abrazo a mi querido Juan, sin duda uno de los mejores oncólogos de nuestro país. Atendió a mi abuela. También. Lo queremos. Mira, sí, Lo lo queremos mucho a Juan. Sí. Y pues justo, o sea, ya cuando llegué con él, pues sí, ya me dijo, a ver, lo di en ese momento, la verdad, porque sí llegó y me dijo, te va a pasar esto. Es un hombre frío, es un hombre duro, ¿no? Pues es a mí me parece, ya ahora lo veo a la distancia, que es muy claro y creo que eso también se agradece mucho cuando estás pasando por un momento que te complica tanto todo, ¿no? Que te conflictúa, que no sabes ni siquiera hacia dónde moverte. Pues Juan es muy, ay yo Juan, que igual la del doctor Sincer. Pues sí, fue muy directo, como de a ver, se te va a caer el pelo, se te va a caer esto, se te va a caer lo otro, no sé qué, estamos a tiempo. O sea, curiosamente, a pesar de que pasaron muchos meses, y de que tuve un tipo de sarcoma que es muy agresivo y que ahora sé que es muy común entre las personas que están justamente en la adolescencia, porque es cuando estás creciendo y como que ahí entre la hormona, las células y demás, pues resulta que es muy común. Pues yo tuve la fortuna de que no tuve metástasis en ninguna parte del cuerpo. No salió el cáncer de la rodilla derecha. Exacto. A pesar del tiempo. Ahorita, si entendí bien, fue de junio a abril, casi un año. Exactamente, completo. Casi un año. ¿Tuviste muchísima suerte, Lava, muchísima suerte, porque normalmente pues acabas teniendo también cáncer en pulmones, en cerebro, en clavículas. Se va por la sangre a todo. Claro, y no, yo afortunadamente no. Pero entonces me dijo, bueno, te tengo que poner quimioterapia y te tienen que operar. Yo no te puedo operar porque yo no soy cirujano, pero te voy a recomendar a un cirujano. Y al primer cirujano que me recomendó, él fue el primero que me dijo, la verdad la opción es amputar la pierna. Y yo evidentemente cuando oí eso dije, pero por supuesto que no, o sea, no hay manera, no. Haga lo que tenga que hacer, pero no me quite la pierna. Sí, no, porque no, ni me imaginaba que yo pudiera tener una vida sin una pierna. Desde Huetamo, Michoacán, emergió Martín Urieta, compositor de pasiones hondas y versos que duelen bonito. Autor de himnos como Mujeres Divinas, Bohemio de Afición y Urge, inmortalizados por Vicente Fernández y Juan Gabriel. Urieta no solo compone, retrata el alma mexicana. En cada verso suyo hay una historia y en cada historia un país que canta. El que me inspiró más fue el santo patrón, ¿no?
de la canción ranchera que fue José Alfredo Jiménez. Cuando yo estaba en la primaria en Morelia, me sabía todas sus canciones. De niño, yo incluso cantaba sus canciones de José Alfredo. Oiga, maestro, acaba de hacer algo que me sorprendió. Dice el santo patrono y hasta se persigna. O sea, ¿usted cree que el más grande compositor de música mexicana ranchera es José Alfredo? Estoy preguntando al de Mujeres Divinas, sí, al de Urgen. ¿Quién sabe, maestro? ¿Usted qué opina de eso? Algo allí sí. ¿Se acuerdan los locutores que se aventaban un tiro en las emisoras de radio? ¿Por quién vota? ¿No? Sí, sí. Y aquí habría un gran debate. A ver, pero platíqueme esto de José Alfredo. Tu pregunta, mi querido Gustavo, es muy difícil porque no existen cánones universales. Correcto. En todas las facetas del arte no existen cánones universales que establezcan esto es bello y esto es feo, porque es cuestión de gustos. Lo que es más bello para ti puede ser más feo para mí, ¿no? Entonces, yo admiré muchísimo a José Alfredo. Aparte de José Alfredo, admiré a muchos. Antonio Valdés Herrera, sí, para mí fue un compositor. Sí. Es el que hizo casi a Javier Solís, sí, con esta tristeza mía, renunciación, tu camino y el mío. Era un compositorazo. Y yo pienso que, pues, ya cuando era yo adulto, fui conociendo a otros que también admiré muchísimo. Bueno, también habla de la modestia de un personaje como Martín Urieta, pero a ver, estoy platicando con una leyenda viviente de la música ranchera mexicana. Gracias. Es la verdad, maestro, acá entre nos, el amor, ninguna pena me aniquila. ¿Qué andaba tomando, maestro? Andaba usted muy dolido, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Respiro por la herida, dice acá entre nos. Sí, sí. ¿Qué, no le pagaron bien las mujeres a usted o qué? Pues yo pienso que todas, hay una canción mía que dice, aunque todas me trataron tan mal, y que me hicieron pasar calvario, llegando al final de ese calvario, todavía quiero más. Sí, bueno, sí. Acá entre nos. Siempre te voy a recordar. Yo camino y estás. No queda más que confesar que ya no puedo soportar que estoy llorando sin odiar porque recibo por la herida. Es una canción, sobre todo la interpretación, muchos las han cantado, pero de Vicente Fernández fue icónica, ¿no? Sí, sí, sí. A él le gustaba. Por mucho. cierto, el maestro Vicente Fernández, en algunos shows, yo recuerdo uno en Texcoco, en la feria, decía que usted era un genio. Así lo calificaba, ¿no? Eso lo dijo Vicente. Pues es que era mi amigo. Era su amigo. Me quería mucho. Me quería mucho porque pues hubo una coincidencia entre él y yo que me grabó 23 canciones. 23 melodías. Y primero yo estaba enojado con él. ¿Por qué? Porque cuando Mujeres Divinas siempre tuvo mala suerte, porque el disco, el LP, promovieron de ese disco 3 canciones,
2 del director musical de él, que era el maestro Federico Méndez. Entonces, pues él era el mero, sí. el dueño del Claro. balón, diríamos. Y él ponía primero Es decir, no pegaba la lo de canción. él y no pegaban. Luego pusieron 3 canciones, promovieron, y a Mujeres Divinas jamás la promovieron. Y yo me enojé con él porque en el disco, para más amolarla, decía Mujeres Divinas, interpretación, con letras grandes, interpretación a la guitarra Chamín Correa. Y abajo con unas letritas. Martín Urieta, que no se leía. Letra y música de Martín Urieta. Entonces, tal vez por eso Vicente no leía al autor. Entonces duró un año y todo el mundo pidiéndole el disco donde vienen Mujeres Divinas, donde vienen, y él, un año completo duró diciendo, voy a cantar de un compositor que ni conozco. Y entonces, en una ocasión que estaba en Bogotá, en un estadio de miles de personas, cantó Mujeres Divinas, y todo es el un boom. estadio entonando Mujeres Divinas. Rosa Beltrán, escritora y ensayista, es también doctora en literatura comparada por la UCLA, autora de La Corte de los Ilusos, Alta Infidelidad y Radicales Libres. Hoy, como coordinadora de difusión cultural de la UNAM y miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, su voz teje puentes entre la palabra y el país que la necesita. Rosa escribe y revela. Conozcámosla. Desde niña sabía que el único mundo en el que era posible vivir para mí era el de la literatura. No le llamaba el mundo de las letras, ni sabía que se podía vivir leyendo o escribiendo y que te pagaban por escribir. Eso, qué tranquilidad me hubiera dado. Pero después, aunque escribía diarios y cositas, historias pequeñas para la escuela o para quienes fueran, fue realmente cuando tuve que elegir carrera, cuando pensé, no puedo hacer otra cosa en la vida. Tengo que elegir la Facultad de Filosofía y Letras. Y me decían, Cuando, te vas a morir decide, de hambre. cuando uno decide estudiar, ir a la Ajá. Facultad de Filosofía y Letras, voy a estudiar esto porque me apasiona, ¿piensas en que vas a escribir? O sea, No necesariamente. No, ¿verdad? No, O sea, te satisface el mundo de la Claro. literatura, te llena, pero no siempre con la idea de que vas a ser una escritora. hasta la fecha, si tú me preguntas, ¿qué prefieres? ¿Qué te gusta más? ¿Leer que escribir? Sí, si me pusieras aquí una espada y tuviera que elegir una de las dos, sería leer, por supuesto. Eso sí, todos los días, todos ellos, y siempre como una forma, no solo de aprender, de salvarme del mundo, de salvarnos todos. Cuando la gente me dice yo no leo, no sabes qué compasión, Sí, qué sí, tristeza, sí. y cómo te escapas de todo lo demás Claro, que es tan claro. terrible. Y no se puede entender un escritor sin que sea un buen lector, No, ¿verdad? de ninguna manera. Ahí es donde aprendes a escribir. No aprendes en los talleres, ni en los cursos, Y mira que la carrera de letras, que además yo después hice una maestría y después ¿Cómo se llama la un carrera, doctorado, Rosa, en la UNAM? se llamaba entonces Literatura y Lenguas Hispánicas, Letras Hispánicas. Y aprendías desde filología, latín, la literatura española desde sus orígenes. ¿Buenos profesores? Excelentes. Excelentes. ¿Sabes por qué? Porque me tocaron muchos de los exiliados republicanos. Volvemos a los españoles. Yo aprendí a leer poesía con ellos, no con la teoría crítica, y eso fue maravilloso. Y después tuve a los exiliados latinoamericanos del Cono Sur, Sí. ¿no? Porque era la Sí, época de las dictaduras. De las dictaduras militares. Y sí. entonces leí pues a todos los autores del boom, más aparte a otros que no se leían porque no estaban de Oye, moda. las migraciones es una tragedia lo que pasó con la Guerra Civil Española y las dictaduras militares Sí. del sur, pero
yo siempre he dicho, lo mejor de España y lo mejor de Sudamérica llegó a México, ¿no? Sí. O sea, tuvimos un acierto haberles dado patria, ¿no? Sí creo, pero también los gobiernos supieron entenderlo muy bien. Sí. Si te pones a pensar que fue Lázaro Cárdenas el que dijo que vengan todos los que necesiten venir. Correcto. Y que además acogió a los niños que se quedaban huérfanos, ¿no? Fue un recibimiento espléndido en todas las instituciones. No es lo mismo que está ocurriendo ahora con los latinoamericanos y mexicanos que se van a Sí, España. llegaron los No es igual. filósofos, llegaron los escritores, Sí. llegaron los maestros, ¿no? Sí, los claro, maestros, claro, los maestros. claro. Y llegaron muchos más, pero a mí me tocó abrevar de esa parte y feliz. Y después de la licenciatura en Letras Hispánicas Sí. en la UNAM, ¿cómo te sigues preparando? Bueno, pensé que no quería dejar de estudiar literatura, aunque yo por mi cuenta leyera y trabajara. Ya había trabajado en editoriales, en Grijalbo, había sido correctora de estilo, hacía traducciones, nunca dejé de trabajar, daba clases, pero alguien me habló de UCLA, de la maestría en Estados Unidos en literatura y el doctorado, y pensé, y me van a pagar por seguir estando en mi mundo. Ajá. Claro que sí. ¿Y ahí todo en inglés, en Los Ángeles? Parte y parte. Si leíamos literatura española, obviamente no, pero como yo estudié literatura comparada, toda la parte inglesa, pues la llevé en inglés, y la parte teórica la llevé en inglés, y estudié letras portuguesas también, entonces eso lo llevé en portugués. Y cuando ya vas a UCLA, entiendo que ya es un ambiente internacional, van de Sí, todo el mundo, sí, ¿verdad? Sí, y yo convivía en un grupo pequeño, porque la literatura comparada empezaba, no era tan famosa, de 7 compañeros de todas partes del mundo. Y con una competitividad que yo no me esperé y no me gustó, porque en la UNAM, aunque suene cursi, existe el espíritu universitario. Hay algo que te obliga a que si tu compañero necesita un libro y Le tú lo echas la sacaste mano, se de lo la das, ¿no? biblioteca, Claro. se lo prestes, se pongan de acuerdo. Allá no, era competir durísimo por conservar la beca. ¿Qué? Ya leíste este libro, Corrientes Literarias, competencia en el sentido de que yo voy a ser mejor que tú. De que por preservar la calificación para que no te quitaran la beca Fulbright y las entiendo. otras, sacabas los libros de la biblioteca y te los quedabas. Bueno, yo no, pero eso hacían otros, entonces yo no podía entenderlo Claro. al principio. Llegaste a Los Ángeles en una época donde ya había un boom mexicano bárbaro, ¿no? Es decir, salías de la universidad, convivías con estos chicos, pero ya Los Ángeles, California, era una ciudad más de México, ¿no? Totalmente latina, hispana, correcto. chicana, pero fíjate que en literatura estaban muy atrasados y quizás sigan muy atrasados. Ahora, además, con estos aranceles que le quiere poner Trump al cine mexicano, Bueno, es una se van locura eso. se van a quedar en el rancho. Pero cuando yo iba a las librerías en Estados Unidos a buscar a los autores del boom y ver dónde estaban en un anaquel que se llamaba Ethnic Literature, o sea, literatura étnica. Imagínate autores como Borges, como García Márquez, La locura. como Vargas Llosa, una cosa muy atomizada. Al decir que estaban muy atrasados en Estados Unidos, cambiándolo en positivo a México, ¿estamos muy avanzados en México en materia de literatura? No, estaban atrasados respecto del conocimiento de nuestra literatura. Avanzadísimos en otros, obviamente, y en Shakespeare literatura era inglesa un altar, era- claro. No, y los autores norteamericanos, que son portentosos, los cuentistas del siglo XX, los novelistas, en fin, acá nadie lee a Carson McCullers, allá pues es libro de texto. Yo creo que de los dos lados no existe ese flujo, ni siquiera en España y Latinoamérica, ese flujo natural que se da entre quienes leemos literatura porque la amamos. Desde La Brecha, Sinaloa, surgió María del Rosario Espinosa. Fuerza serena que conquistó 3 podios olímpicos: oro, bronce y plata. Campeona mundial y continental, hoy entrena a la selección de para taekwondo. María no solo peleó, inspiró. En cada combate defendió a México con el corazón por delante. El taekwondo tenía algo que el atletismo no tenía, que me daba más adrenalina, el enfrentarme a otra persona. Y eso me encantaba. En una ocasión, mi profesor Rolando, el profesor de taekwondo, me dijo, pues María, creo que tienes que tomar una decisión de ver qué deporte te vas a enfocar, porque no te está dando la vida, ¿no?
no puedes ser todóloga deportiva. Sí. Tienes que especializarte en Y el aparte deporte. en el transcurso de irme de la brecha, WhatsApp y Correcto. todo esto. Entonces yo dije, no, pues elijo el taekwondo, ¿no? Y ahí es cuando me enfoco más, entreno más y tengo la oportunidad de ganar la Olimpiada Nacional. Bueno, hoy vamos a tener un privilegio fabuloso. La campeona olímpica de oro de Pekín 2008 nos va a explicar qué es el taekwondo. ¿En qué se diferencia del karate, del judo? Explícanos rápidamente, por favor, María del Rosario, ¿qué es el taekwondo? Bueno, el taekwondo es un arte marcial, nace en Corea, ¿Ok? viene, de hecho, en aquellos años de 1970, 80, cuando llegó a México, llegó como karate, ¿no? Que le decían el karate coreano, ¿no? Es un arte marcial donde se usan piernas, donde se usan manos también, puños. Y desde el 2000, este arte marcial fue oficialmente Deporte olímpico. ¿no? Y aquí sí, a diferencia del karate, pues hay más contactos. Ya nosotros ha evolucionado mucho nuestra disciplina y ya es un deporte que tiene tecnología, que ya tiene peto electrónico, ha evolucionado en esta parte como deporte olímpico, ¿no? Hay una parte muy subjetiva del torneo, que es, o de la competencia, que es la decisión de los jueces. ¿Estoy en lo correcto? A ver, en el 2008 todo era, la decisión la tomaban los jueces, ¿no? Lo veían los jueces, los puntos, Correcto. tanto al peto como a la careta. Ahora ya con esta tecnología ya hay menos participación o menos decisión del juez. De hecho, se quitaron Es decir, los ¿tienes jueces. aditamentos electrónicos? Sí, tanto como de unos calcetines electrónicos como peto y careta. Entonces ya tienes que hacer contacto con el pie en el peto y en la careta para que sea punto. Algunos son más sensibles, otros menos sensibles. El juez, sí se necesita un juez. De hecho, hay 4 jueces con el central, donde determinan los puntos, determinan las patadas de giro también. Cuando se abre el peto, ellos también lo marcan. O sea, todavía hay participación del juez. ¿Cuánto mide este lugar donde pelean? Ajá, es un área de 8x8, pero ahora ya es octagonal. ¿Ok? Y ya es Si te sales de ese lugar, tienes una amonestación que es un punto en contra, ¿no? ¿hay lugares prohibidos para golpear? Sí. ¿O se vale de todo? Todo es de la cintura hacia arriba. De la cintura hacia arriba. Es lo que se vale para nosotros, ¿no? Ahora, tú ganaste 3-1, ¿estoy en lo correcto? En mi el oro final, de, ajá, el mi oro de final, Pekín, ¿verdad? Ajá, fue un 23 de agosto. 23 de agosto. Uf, nunca se te va a olvidar esa fecha, ni a los mexicanos. Las demás sí se me olvidan, las No, otras bueno, de es que Londres y de Río, pero el es que 23 de agosto no. Esta fecha, tu cumpleaños, tú naciste en el 87. ¿Qué Sí, día es tu cumpleaños? 29 de noviembre del 29 de noviembre. 87. No, pero ese día de agosto no lo voy a olvidar, la historia de México. ¿Te queda claro? Tú eres muy chavita, pero los que nacimos allá por los 70s usábamos 20 centavos, se los poníamos al teléfono y ahora se quedó la frase de ya te cayó el 20, porque cuando se conectaba la llamada, caía la moneda. A ti ya te cayó el 20 de lo que lograste. Es decir, sé que te han hecho homenajes, todo el mundo te quiere entrevistar. Estoy en el Congreso del Estado de Sinaloa. Me queda claro. Eres la hija predilecta de Wasabi, de todo Sinaloa, pero te cayó el 20 lo que lograste. Es que esto es, para que la gente ubique, la primera mujer medallista olímpica fue en Sydney, en halterofilia, el levantamiento de pesas. Soraya, que ya murió, yo la entrevisté en varias ocasiones, aparte era muy simpática. Y la segunda fue nuestra entrevistada, María del Rosario Espinosa, en Pekín 2008. Es decir, hoy por hoy, así como la ven de jovencita, es la medallista olímpica mujer más antigua de nuestro país, ¿no? Creo que siempre he sido muy consciente de los actos que he hecho en el deporte, ¿no? Me gusta y el recorrido esta oportunidad que tuve como atleta no fue fácil, porque recuerdo cuando tenía 20 años que estaba para mis primeros Juegos, pues era una incertidumbre para mí qué iba a pasar en esos Juegos Olímpicos de Beijing. Afortunadamente, y
la preparación, todo el equipo, todo lo que conllevó para ganar esa medalla de oro, que fue un trabajo en equipo, pues fue una satisfacción para nosotros como equipo y para todo México, ¿no? Era muy diferente a hoy en día, no había tantas redes sociales, no se sabía qué estaba pasando aquí en México, era completamente diferente. Y algo que creo que me gustó vivirlo porque fue un momento para nosotros como equipo, como un logro muy grande. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero no se vaya, que aún tenemos mucho más de este especial de personalidades. Gracias por quedarse con nosotros. En esta ocasión, desde el corazón de Xochimilco, donde el agua murmura, Luis Zambrano escucha y actúa. Ecólogo de la UNAM, protector del ajolote y restaurador de ecosistemas urbanos, su obra ha influido en políticas ambientales y cruzado fronteras. Zambrano no solo mide la vida, la defiende. En cada chinampa y lago, una especie resiste y florece. Vamos a conocerlo. Mi doctorado fue justamente el efecto de cómo es que las carpas, que es otro error que cometimos sobre todo en los 50, 60 con la Revolución Verde, de repente el gobierno dijo, vamos a meter carpas y tilapias en todos lados. Y eso es muy bueno, ¿no? O sea, independientemente de la cultura del país, lo que sea, vamos a meter carpas y tilapias porque ya hay tecnología para reproducir carpas y tilapias. Y hasta que yo empecé a hacer el doctorado por esas fechas, empezamos a tratar de evaluar si eso era buena idea o no. Y entonces mi doctorado fue básicamente, oye, ¿qué tanto efecto negativo tienen las carpas en un lugar ajeno? Las carpas son de China, entonces las traemos aquí, ¿qué hacen? ¿No? Y ese fue mi doctorado. Parte del doctorado, entender eso, qué comen las carpas, cómo es que afectan las carpas en resuspensión de sedimentos, porque las carpas son como pequeños bulldozers, pequeñas dragas que andan drague y drague y drague y drague. ¿Qué efecto tiene ese? Imagínate que tienes pues, tu vaso de leche con chocomilk abajo, ¿qué pasa si estás con un popote? Píquele y píquele y píquele y píquele, pues se va resuspendiendo. ¿Qué efecto tiene eso? Y entonces en Inglaterra estaban los mejores ecólogos acuáticos del planeta, en Inglaterra y en Estados Unidos, en Madison, que empezaban a entender esto, así como que, a ver, si yo tengo muchos peces de esto, ¿qué pasa con el fitoplancton, el zooplancton, este tipo de cosas que platicamos? Y ahí fue donde se empezaban a dar estas nuevas ideas. Te estoy hablando de principios, mediados de los 90, o sea, que no eran tan nuevas, bueno, que ya no son tan nuevas, pero que claro, en ese entonces trataban de entender cómo... No ha cumplido este estudio ni 100 años. No, para nada. Claro. Y en ese entonces trataban de entender cómo es que las plantas y los animales sí afectan el ambiente, el hábitat. Antes no se pensaba así. Obviamente no vengo a platicar de mí, pero permíteme, con la venia del auditorio, platicarte algo. Yo estudié en el Colegio México, cerca del Simón Bolívar, Instituto México, y un proyecto de biología con mi ahora compadre fue sobre un animal enorme, algo así como un hipopótamo que se llama manatí, que metieron en los años 80 en Xochimilco. Sí. Y a algunos les va a causar risa lo que voy a decir. Algunos lancheros mataron a uno a punta de, palazos. Palazos. Pues sí. Y entonces tu estudio es que las tilapias y las carpas matan al ajolote. Mi estudio, bueno, esa es una de las 20 cosas que ocasionan las carpas y las tilapias. Y es que esa es parte de lo interesante. Les llamas tú animales depredadores, ¿no? Son depredadores, o sea, todos somos depredadores. Ahora, cuando un animal está fuera de su hábitat, o sea, las carpas son de China y viven muy bien en los arrozales chinos. Y las tilapias son del Nilo y viven muy bien en ciertas zonas del Nilo. O sea, ¿alguien se le ocurrió traerlas de Asia y otros de África? Exactamente.
en la época de la Revolución Verde, que era, tenemos que producir alimento a como dé lugar. Entonces, Porque seguramente platicaron con un chino y dijeron, este animalito hace muy bien para los arrozales. y los chinos comen muchas carpas y tienen la tecnología de reproducirlas muy rápido porque está en su hábitat. Y entonces dijeron, te copio la O tecnología, sea, te la no debemos compro. de culpar en los años 20 que lo hicieron y trajeron en un barco unas tilapias y unas carpas y las metieron a Xochimilco. A todos lados. En el 95% de los cuerpos de agua del país hay o carpas o tilapias. Entonces, no solo las metieron a Xochimilco, lo cual es muy grave. De hecho, por eso empecé yo a estudiar este tipo de efectos, porque si están en todos lados, ¿qué afecta? Entonces, por ejemplo, las carpas, como te decía, son pequeñas dragas. O sea, imagínate un ejército de pequeñas dragas que están todo el tiempo y que comen insectos que están en el lodo. Y entonces están todo el tiempo rascando y rascando. Y hay veces que encuentran mucho alimento y dejan de rascar. Pero conforme van aumentando, pues están acabando el alimento. Claro, se están peleando por el alimento. Y entonces hacen más dragado. Podríamos decir que hoy las carpas y las tilapias son una plaga en nuestro sistema de lagos y ríos. Sí, es una plaga en muchos de nuestros sistemas de lagos y ríos, en particular en Xochimilco. Ahora, las carpas, como están ahí, no son depredadoras como los leones. Te digo, son pequeñas dragas. Ellas ni ven, están trague y trague y trague. Y los ajolotes ponen huevos y los pegan en ciertas secciones, tanto en las raíces de las plantas. Y se las comen estas. Y entonces estos van y pues se las topan y se los comen. Y las tilapias, esas sí son más depredadoras. Y entonces cuando ven pequeños alevines que están saliendo de los huevos de los ajolotes, se comen también a los ajolotes. ¿Por qué tu preocupación tanta del ajolote? ¿Qué función tiene el ajolote? Más allá de que no lo vayamos a perder, que esté en extinción, ¿por qué tu alta preocupación para que el ajolote siga viviendo en Xochimilco? Bueno, podemos hablar de la parte cultural y de la parte incluso pues ahora que ya se pusieron muy de moda, etcétera, etcétera. Sí. Y de identidad, parte de lo que habíamos platicado antes, ¿no? Hay investigadores que hasta sus cuentas de Twitter se llaman ajolotes, ¿verdad? Como uno. Pero en términos ecológicos, así como, ¿te acuerdas que te dije que el doctor Schaeffer estudiaba esto de los peces depredadores? Sí. Bueno, los ajolotes son depredadores punta, son salamandras depredadores que están hasta arriba de la cadena alimenticia y por lo tanto controlan a los peces que se comen al zooplancton y entonces al controlarlos hay más zooplancton y al haber más zooplancton el agua es más transparente. Desde el guión y la gestión, Marina Stavenhagen, directora de la Cineteca Nacional, ha narrado las heridas sociales de México en obras como De la Calle y Lucio Cabañas. Exdirectora del IMCINE y fundadora de festivales, hoy impulsa el cine hecho por mujeres e indígenas. Marina no solo proyecta películas, proyecta el alma del país que se cuenta y se confronta. 10 años antes de que empezara el nuevo milenio, pareciera de la prehistoria, pero no lo es tanto, la directora general de la Cineteca Nacional escribe su primer guión, ¿no? Es La Última Luna. Uy, bueno, qué barbaridad. Y esto, pues, es tu debut, ¿no? Esto es tu ópera prima, ¿no? ¿Eres qué, la guionista? La Última Luna fue un cortometraje que hicimos en el Centro de Capacitación Cinematográfica, que dirigió mi compañero Sergio Muñoz, un cineasta. ¿De qué va ese cortometraje? Pues va de un... Es como un episodio como con fantasmas en el castillo de Chapultepec. La verdad ya no me acuerdo muy bien. Y tú lo escribes y eso era... Escribo el guión a partir de una idea de Sergio. Correcto, y era parte para una calificación de la escuela. Pues hice varios como para la calificación y de hecho no había un sistema de calificaciones. Digamos que muy naturalmente empezabas a trabajar y a integrarte con digamos, los colegas y compañeros que iban especializándose en dirección y entonces acudían a los que estábamos escribiendo o a los que escribíamos un poco mejor
para, ¿no? Pues escribir sus ejercicios finales. Más bien, él se graduó con ese ejercicio, me Ahora, parece. tú ¿no? de la parte... Y ganó un Ariel. Correcto. Ganó un Ariel. Correcto, ganó un Ariel. Acordé, Por sí. eso lo destaco, porque ganó un Ariel en el año 90. Imagínense, estamos hablando ya de hace mucho tiempo. No, bueno, me estás Ese es el dato recordando. interesante, que ganó un Ariel y eras prácticamente un estudiante. Totalmente. Un estudiante. Era un estudiante. A ver. Era un estudiante. Estaba en el CCC y sí, pero escribí muchas cosas en ese momento. A eso la voy, verdad, a eso voy. Tú, digamos que tu especialización en el cine es escribir guiones, Sí. que es, para que la gente lo tenga muy claro, lo que dicen los actores frente a las cámaras y después... No nada más, no es solo lo que dicen, es como la historia, cómo se va a desarrollar correcto. la historia, qué pasa, cuál es la acción dramática, qué primero, qué después. ¿El guionista todo puede eso. sugerir en dónde se desarrolla la escena? Tiene que hacerlo. Sí, claro. Tiene que es hacerlo. su trabajo. Claro. El guión es como la película escrita en un papel. Lo entiendo. No nada más los diálogos. Ah, ¿no? lo entiendo. Es Así decir, es. el guionista hace todo lo periférico de la cinematografía, incluyendo, te imaginas esta toma, tiene que pasar esto, y tú lo vas escribiendo Claro. a un costado del guión, permíteme. Pues justo yo no diría que es lo periférico, sino lo central. Lo central, claro. Porque a partir del guión es que todo el resto del equipo se pone a trabajar y sabe qué le corresponde hacer. O sea, desde las locaciones hasta la puesta en escena, más o menos, hasta pues la cantidad de actores, de extras, de protagonistas, de personajes secundarios, el vestuario, claro, la época, vestuario, todo. Claro. Ese guión, ahora ya entiendo, es computarizado, se transmite a todo, ¿cómo se llama? El staff, a todo el equipo. Todo el equipo, y tienen, digamos, este documento. Ahora hay pantallas, hay computadoras. No, pero es el documento maestro sobre el que trabaja todo el equipo. Entiendo. ¿No? O sea, hay un guión que todo el mundo va siguiendo. Claro que lo que propone, el guionista no propone, bueno, hay unos que sí, plano general, plano, primer plano, detalle de no sé qué, eso pues es más el director, ¿no? Claro. Pero tú lo que propones pues es la escena, ¿no? Claro. O sea, ¿Qué tanto el director tiene la capacidad de cambiar lo que dice el guión? Toda. Es decir, tú planteas la idea toda. Y el director dice, esto no me gusta, hagamos lo otro, y en ese momento lo puede cambiar. Puede decirlo, depende un poco del formato de la producción. Hoy en día, digamos, si es una producción muy independiente, por decirte, pues lo ideal es que el director trabaje de la mano con un guionista y no le agarre de sorpresa lo que escribe el guionista, sino que más bien el guionista sepa poner en papel lo que el director quisiera hacer y sugerir y demás, ¿no? Claro. Hay un trabajo de equipo. Lo mismo, pues, si el guionista propone, pues, grandes batallas aéreas en una peli independiente mexicana, pues no se la puede. verdad no se puede, ¿no? Claro, es difícil, o no existen los recursos, digamos, en el cine independiente para hacer a veces cosas que uno quisiera hacer, ¿no? Claro. Y lo mismo, va de la mano con los actores. Así es, ¿no? Entonces, pues yo sí quisiera que estuviera, decías, Tom Cruise, a lo mejor en mis películas, pero no me alcanza, ¿no? Claro. Ahora, hoy en día que hay tanta producción hecha por los grandes estudios que hoy son las plataformas, Amazon, Sony, Paramount, Netflix, etcétera, hay muchísimo dinero sobre la mesa y de pronto los proyectos pertenecen más como a los productores creativos, ¿no? Y ellos contratan a veces a 1 o 2 directores o lo cambian si no les gusta lo que está haciendo. Sí. Entonces deja de ser como un cine autoral y se vuelve más un cine de estudio. En ese contexto más industrializado, el guionista pues es un elemento más de toda la maquinaria y a veces hay equipos grandes de guionistas porque hay quienes se especializan en escenas cómicas o en escenas de suspenso o en cierto tipo de personaje, ¿no? Oye, Marina, hay de todo. Yo quisiera que me nos platicaras también tu paso por la televisión, que digamos es más dinámica, más rápida, quizás menos romántico que el cine, pero también hiciste televisión.
¿Estoy en lo correcto? Sí. Hiciste lo de Juan Rulfo, ¿no? Sí, pero sí. Hice lo de Juan Rulfo, que efectivamente es un proyecto que fue directo a las plataformas, pero fue un proyecto muy autoral, Gustavo, del propio Juan Rulfo, que me convocó, digamos, a ser parte de su equipo, y con él trabajamos desde la investigación para el proyecto. Qué padre. Y luego, pues, digamos, establecimos, vamos a hacer una serie, vamos a, ¿no?, dividir los temas, Sí. vamos a hacer las entrevistas, pero nos llevamos muchísimos meses. Meses. Entonces, la verdad es que muy rápido, ¿no? Es decir, es un trabajo primero de investigación, Sí. juntas para ver Así si le es. gusta lo que se está haciendo, quítale estos, aumentale. Sí, Sí. sí, muchas juntas con todo el equipo. Qué padre. Mucho trabajo de, pues, digamos, entrevistar a muchos. ¿Tú lo viste? Sí, bueno, me Es- acuerdo, sí, es un proyecto muy, muy lindo, la y aparte verdad. y esto quedó pues, Ujú. como un aporte cultural fundamental para el país. Yo ¿no? también creo, Yo y me también da lo mucho creo. gusto eso, Yo también porque lo creo. la verdad es bordar sobre un personaje fundamental, no solo de Fundamental. nuestras letras, sino de nuestra cultura, Sin ¿no? duda Juan alguna. Rulfo tuvo una vida enormemente fecunda, hasta en el servicio público. Él trabajó en el Correcto. Instituto Nacional Indigenista, pero él fue agente viajero, hizo mapas, Sí, una vida fascinante, sí, cartografía, sí. muchísima fotografía, fue alpinista, o sea, un tipo increíble, Claro, ¿no? claro. Un gran señor de la cultura mexicana. Y su hijo, que pues fue quien me convocó al proyecto, pues fue como reconstruyendo esa vida de su padre y todo aquello que rodeó la vida creativa de su padre, y logramos pues estos 7 es una capítulos, memoria histórica ¿no? de Es una primera gran calidad. memoria. Y claro, lo hicimos sin pensar como cuál iba a ser la salida, por eso no diría que es televisión, porque no era un set de televisión, era Entiendo. como pero estar no, haciendo cine. pero y mi luego- generación lo observó en televisión. Me da mucho gusto. Lo observó en televisión. Me da mucho gusto. Continuamos con la historia de una gran ciclista. De un campo sin agua ni luz, Carolina Leiva pedaleó hacia lo imposible. Migrante chilena, contadora y ultramaratonista, enfrentó la esclerosis múltiple y convirtió ese dolor en fuerza. Recorre 500 kilómetros por causas nobles y en el Autódromo Hermanos Rodríguez pedaleó 24 horas hasta lograr el segundo lugar. Carolina no solo compite, resiste. En cada rodada demuestra que la voluntad también tiene piernas y corazón. Vamos a conocerla. Y entonces de repente me deprimía y lloraba, decía, ay no, esto es hormonal. Se lo atribuiste a ser mujer. Sí. Entonces la depresión, el llanto, el malestar, se me paralizaba el intestino y se me paralizaba, funcionaba y así. ¿Nunca se lo dijiste a tus entrenadores? No, es que entrenaba sola. O sea, Pero- ¿no tuviste un equipo que No. te acompañó para hacer un Ironman? No. Pero a ver, es que hay entrenadores para correr una carrera de 5 kilómetros. Ah, sí. Tú cambiaste tu vida de la bebida y la fumada a hacer Ironman en unos meses y no tuviste a alguien que te acompañó. Tenía una amiga que ella es ciclista y ella me acompañaba a rodar. Pero yo iba al doctor y le decía, doctor, es que... ¿Me pasa esto? Ajá. Y me decía, es estrés, ve al psiquiatra o tómate estos antidepresivos. Yo decía, ¿cómo voy a tomar antidepresivos si hago tanto ejercicio, las endorfinas? O sea, no, algo no me cuadra y no me las tomaba. ¿Qué pasó de ese 2013 que está la medalla en la tumba de tu abuela, en la que Ajá. te formó allá en el campo en Chile, hasta que te detectaron que tenía... ¿Cuánto tiempo pasó? ¿2013 a qué momento? 2020. Es muchísimo tiempo. Sí, 7 años. ¿Viviste 7 años sin saber qué tenías? Y con síntomas. Bueno, pero después del Ironman, pues ya sabe que la vida es una ruleta rusa. A veces estamos arriba y abajo y así, ¿no? Entonces, otra vez mi vida cambió y ya no había la posibilidad económica para hacer triatlón y eso, y me sentía mal físicamente, entonces empecé a correr. Empecé a correr ultramaratón.
¿Qué es un ultramaratón? El maratón nos explicaste que es 42 kilómetros, 195, y que es un ultramaratón. Todo lo que sea después del maratón. Entonces yo corría de 50 a 100 kilómetros de montaña. Pero seguías con los dolores. Sí. Pero entre más corría, mejor me sentía. O evadía, no sé. Y entonces pues resulté buena, entonces viví 2 años de correr, de ganar carreras. Porque ahí antes daban dinero. ¿Me estás diciendo que tu manera de llevar comida a tu alacena y después a tu estómago era ganando carreras? Sí, y con eso pagaba la renta, y con eso me compré mi carrito, y con eso me vestía. ¿Dónde se corren los ultramaratones? Sabemos que hay maratón de la Ciudad de México, maratón en varias ciudades, te dan tu medalla y es una lucha contra ti mismo. Tú lo hacías para sobrevivir, para llevar alimento. ¿Dónde se corren los ultramaratones? Hay los más importantes, de los más importantes en México es Caballo Blanco, que se corre en Urique, Chihuahua. Sí. Está el de Huachochi, que también se corre en Chihuahua, que son los que se corren con los tarahumaras. Caballo Blanco es una carrera internacional, son 80 kilómetros, es de las más importantes del mundo. ¿Y cuánto te ganabas por ganar? Pues, no sé, yo en Caballo Blanco quedé segundo y me gané 25,000. ¿Y con eso te sostenías hasta la siguiente carrera? Con eso me sostenía hasta el otro mes que encontrara otra carrera en el Cofre de Perote. O en y abrimos un paréntesis con el auditorio que nos sigue en esta historia fascinante. Hasta ese momento, sí, tenía dolores que parecían que eran porque la señorita corría ultramaratones. Exacto. Entonces me sentía mal, iba al doctor y me decía, es que no es normal que corras como loca. Claro. Y entonces rayos X de columna, encefalogramas, y no había nada. Exámenes de sangre, de orina, todos los exámenes y no había nada. ¿Hasta que? Me quedé sin caminar. Hasta que... De correr 80 kilómetros, regresar con medalla y vivir de esos 25,000 a un día que no podías caminar. Sí, o sea, empecé con más síntomas, entonces el doctor me dijo, tienes que dejar de correr, porque esto es lo que te está enfermando. Entonces, con todo el dolor de mi corazón, dejé de correr. Dije, bueno, voy a dejar de correr porque seguramente tantos años de universidad, de experiencia, tiene razón. Dejé de correr y dije, bueno, voy a tratar de ser una persona normal. Me busqué un trabajo en una tienda de bicis. Y los síntomas seguían. Me quedé sin escuchar, se me paralizaba el intestino, ya se me doblaban los tobillos, caminaba chueco. Mis compañeros en el trabajo se burlaban de cómo caminaba, que caminaba como si mis piernas fueran como hilos. Pero de ser ultramaratonista, ¿en cuánto tiempo pasó eso? De que dejaste el ejercicio a que me quedé la primera vez pasaron 2 años. Entonces yo me tocaba, me hacía así y no sentía las piernas. ¿Que las tenías dormidas, podríamos decir? Como parestesia, creo que se llama, que te tocas y no sientes que te estás tocando. Y tú te decías, oye, tengo que seguir haciendo ejercicio para que no me duela. Claro, y aparte como que te duelen los huesos. Bueno, a mí me duelen las rodillas, los tobillos, la cadera, mucho dolor de hueso. Y entonces mientras más activa estuviera, menos dolor sentía. ¿Y qué decían los médicos de esta parálisis? Pues, de todo esto, ¿cuál era el diagnóstico? Pues que no tenía nada, que era depresión y que tenía que ir al psiquiatra y que tenía que tomarme los antidepresivos que nunca me tomé. O sea, tú me estás diciendo que del 2013 tuvieron que pasar 7 años. 7 años para que te dijeran qué tenías. Sí, y fue porque ya llegué en silla de ruedas al siglo XXI. Bueno, primero fui a este gran hospital del IMSS, por cierto. Primero fui a neurocirugía. Sí. Ajá. Y ahí me dijeron que no me podían atender porque tenía seguro social. Entonces al otro día fui al IMSS, pero me eché mi cigarro. Me eché mi cigarro primero y me dice, ¿está el taxi afuera? Espera. Ah, sí, ahorita voy. Porque dejaba de fumar, cuando era deportista dejaba de fumar, porque estaba como súper enfocada, pero ya no había esa motivación y regresaba al cigarro. No, ya no tomaba, solo el cigarro. Entonces me apagué mi cigarro y me ayudaron a salir, a subirme al taxi porque tenía como debilidad en las piernas, como que no tenía fuerza. Todo este proceso sola, no tenías compañero. No, ¿okay? No, mis 2 gatos, pero pues no me podían ayudar. Y me subo al taxi y yo vivía como a 3 kilómetros del siglo XXI. Y ya cuando llegué al siglo XXI ya no me pude bajar del taxi. Así de rápido.
Salí caminando y en 3 kilómetros ya no me pude sostener en pie. Y bueno, de una u otra manera llegaste a los médicos y ¿qué te dijeron? Y ya fueron por una silla de ruedas, ya me metieron y en ese entonces fue en mayo del 2020, ya el COVID estaba así como... Claro, plena pandemia. Sí, exacto. Entonces me dijeron, bueno, te vamos a pasar, y me hicieron miles de exámenes, resonancias magnéticas y exámenes, y aparte de todo yo tenía espasmos, o sea, a mí me afectó todo el lado derecho, entonces los espasmos como así. Y no lo puedes controlar, o sea, son como calambres, así. A ver, y además, aquí hay un tema de tiempos. Estábamos en el momento donde todos los días reportábamos nosotros los periodistas a través de las autoridades que estaba muriendo gente por una epidemia internacional. Sí. ¿Y a ti se te ocurre entrar al hospital en qué mes de diciembre? Mayo. Mayo del 2020. Bueno, a finales de abril del 2020. Era el peor momento. Sí. Donde estaban creciendo los contagios. Y tú allá dentro del hospital. Sí, entonces ya pasaron 5 días y yo con espasmos y duelen mucho. Y exámenes, y llega el doctor y ya fue cuando me dijo, bueno, Carolina, ya sabemos qué es lo que tienes y tienes esclerosis múltiple. Cuando me dijo fue así como que, por fin saben. Descansaste al saber que tenías, sí. Claro. O sea, porque ya era demasiado el dolor. Peggy Ostrowski, neuropsicóloga de la UNAM, ha cartografiado el cerebro mexicano con ciencia y sensibilidad. Fundadora de la Sociedad Mexicana de Neuropsicología, autora de más de 30 libros y creadora de la prueba NeurPOSI, usada en México y el extranjero. También es conferencista internacional. Su obra une biomedicina y conducta. Peggy no solo estudia el cerebro, lo interpreta y en cada sinapsis revela una sociedad que se comprende mejor. Creo que es muy importante platicarle a la gente. La gente no es nada más, los psicólogos son maravillosos, pero no es que yo te haga que pintes una bolita y un palito o una persona bailando en la lluvia y yo diga, no, pues es que pintaste la gota gordita, entonces estás muy amolado. Así no soy. No, tú te ríes, pero así se hace muchas veces. Así ya no funcionamos. O sea, tenemos un estudio muy sofisticado de la conducta humana. Tú mencionabas al principio que yo no solo trabajo con asesinos muy violentos, pero muy. O sea, mi clientela es como el caníbal de Atizapán, como Juana Barraza Samperio, la Mataviejitas, como el Mochorejas, Arismendi. O sea, tengo más de 370 internos. Y abro un paréntesis. La doctora Ostrowski Shehet estudió el caso Colosio a través de Mario Aburto Martínez. ¿Estoy en lo correcto? Exacto. Ese fue mi primer caso. Me hablaron a mi laboratorio. ¿Cómo que te hablaron? ¿Quién te habló? Me habló el caso Colosio era muy importante porque pues él fue el primer, bueno, no el primer caso de asesinato, pero fue un caso de asesinato muy grave para la población, para los mexicanos. Ernesto Zedillo era muy amigo de Luis Donaldo Colosio y se creó todo estos interés, quién había matado a Colosio, quién era el autor intelectual y quién había el autor material, que pues habían detenido a Mario Aburto en ese entonces. Y entonces hubo varias personas encargadas. Raúl González, que era el director... El ombudsman, el de los derechos humanos. Sí, Guzmán, ¿verdad? Raúl González Pérez, el ombudsman. El ombudsman. Sí. Y yo estaba en mi laboratorio de la UNAM y entonces me llamaron, él me llamó y me dijo, oiga, doctora, ¿usted cree que nos puede ayudar en un caso muy interesante para la sociedad? Y yo, ay, encantada, ¿cómo qué? ¿No? Y entonces me dijo, no, pues sí, es un caso para la sociedad. Y entonces ya lo fui a ver y me dijo, pues es el caso de Mario Aburto, queremos ver si usted lo puede estudiar.
Y yo dije, yo encantada, se me hizo interesantísimo. ¿Y qué encontró Feyo Trotsky? Fue muy interesante, ¿no? Porque había que estudiar. No era, ellos lo que querían saber si había actuado solo o si él tenía la capacidad de planear y organizar un crimen. ¿O lo habían contratado como sicario? O sea, sí, si él tenía la capacidad o no. Y yo, pues, la neuropsicología no es magia. Pero no, son sí, estudios científicos. Pero un poco magia. No es cierto. Era si él tenía la capacidad de planear. Y entonces, pues, hubo que hacerle estudios de si tenía la capacidad de planear, organizar. Estuve yendo ¿Con los famosos veces, electrodos? Con pruebas neuropsicológicas, que son pruebas de funciones ejecutivas. Y entonces estuve trabajando. Es decir, entró a la Sí, cárcel la doctora de mucho tiempo. Yo iba con todas mis pruebas, estaba muy contenta. Un tiempo no quería trabajar. Y yo decía, ¿cómo no? Pues péguenle. Me decía, no, doctora, aquí no hacemos eso. Entonces estuve trabajando, se puso en huelga de hambre. Luego me trajeron, dije, pues tráiganme más mientras, a ver que se quite de huelga de hambre. ¿Y cuánto tiempo duró esta investigación? Sí, mucho tiempo, porque no se puso en huelga de hambre. Y mientras vi al Mochorejas, ya a todos los que andaban por ahí. Pero en el caso Colosio, el caso Mario Aburto, además de hacer estas pruebas neuropsicológicas, entiendo que es complicado porque no está en un laboratorio. Exacto. Y llevar los aparatos que en esa época llevé existían. Los aparatos, llevé pruebas neuropsicológicas que tienen alta confiabilidad. ¿Y podemos conocer cuál fue el veredicto final? Bueno, tuve varias y sí había índices de que él no tenía la capacidad de planear, organizar. Es decir, que había sido contratado. Qué interesante. A ver, el psicólogo nos dirá que infancia es destino. Es decir, si naciste en un ambiente criminal, si no te nutrieron, nunca supieron que no tenías buena vista y no te pusieron anteojos, pues resultaste un fracaso de grande. Pero la neuropsicología, según la doctora Trotsky en esta primera parte de la charla, me está diciendo que es más allá que eso. Es que quizá tienes algún problema en el cerebro. Claro, no es cierto. Usted dice que el psicólogo dice, pero no sé qué psicólogo le contó ese cuentito de que infancia es destino. No es cierto. O sea, dentro del enfoque del estudio de la psicología puede tener un efecto freudiano, en donde viene Freud, que tiene todas estas historias. Yo no tengo nada en contra de los freudianos, pero pues es una historia que es inventada un poco por Freud. Los que creen en Freud, qué bueno, como dicen los gringos, good for them, pero es otra historia, es otro enfoque, ¿no? En la neuropsicología tenemos datos objetivos de cómo está procesando información el cerebro, cómo el cerebro funciona como redes, las redes que procesan emociones, las redes que procesan información visoespacial, y entonces eso es lo que estudiamos con mediciones que son objetivas, medibles y replicables. Yo no me baso en lo que la persona me cuente, o sea, no voy con Juana Barraza Samperio, la mataviejitas, que está acusada de matar a 16 mujeres de la tercera edad, intento de homicidio en otras 2, y que me cuente, no, si yo soy buenísima persona. Es muy común que va el reportero y le hace una entrevista cuando la están deteniendo y dice, no, yo soy una santa paloma, ¿no? O sea, hace poco, ahí tengo grabada la entrevista que le hizo una reportera. Y le dijo, pero si yo soy buena, y la filma y le dice, mire, y Juana con muy clara y centrada, a ver, desde que yo estoy aquí metida, han seguido matando viejitas y yo estoy aquí, entonces yo no fui, ¿no? Claro, tiene mucha lógica, ¿no? Claro. Y yo, además, lo único que quiero es salir para ver a mis nietecitos. Los nietecitos ya tienen como 30 años. Y además, mire, yo soy diabética y lo único que hago es guardar, no puedo tomar dulce. Entonces yo guardo los dulces
para dárselos a los hijos de las internas. Soy muy buena, ¿no? La Madre Teresa... Hasta conmueve la entrevista, ¿no? ¿Qué? Hasta conmueve la entrevista. No, la Madre Teresa y ella son... Yo trabajé... Fegui, si pudiéramos poner, imaginemos este supuesto, si pudiéramos poner este cerebro o cerebros de 1,5 kilos en promedio de los grandes asesinos de la historia, ¿tendrían algún común denominador estos cerebros? Mire, sí hay una serie de áreas que tienen que ver. Las partes que producen emociones no son las mismas que las regulan. Y entonces, cuando tú hablas, el cerebro de alguien que es asesino serial, que tiene que ver que matas por lo menos a 3, esa es una definición. Definición jurídica. Es una definición criminológica. Hay gente que dice 2, pero en general son 3. Con un intervalo de tiempo entre uno y otro asesinato. Si matas a 3 de jalón, eres asesino en masa. De acuerdo. Si matas a 3, pero matas 1, descansas tantito, y luego al 2 y al 3, ese es asesino serial. De acuerdo. Ese cerebro de los asesinos seriales es diferente de un asesino en masa. Del emparrillado al micrófono, Carlos Rosado ha sido voz y mente del fútbol americano en México. Exjugador de la NFL Europa y en los New York Jets, hoy es analista en Fox Sports. Fundador de CR Sports y CR Football Camps, forman nuevas generaciones con disciplina y visión. Carlos no solo comenta, inspira, y en cada jugada que narra, late el corazón del deporte. Y se me abre la oportunidad de irme a los Aztecas, a la Universidad de las Américas, me voy ahí a la UDLA y bueno, con la oportunidad de tener una beca, llegaba un equipo en donde la mayoría de los jugadores eran becados, en donde teníamos una selección de los mejores jugadores de prácticamente el centro de México, de las organizaciones como Redskins, como Cherokee. Todo el Bajío quería estar ahí, claro. Sí, claro, y claro. Entonces llegas y bueno, pues a lo mejor yo era el mejor o de los mejores jugadores en mi equipo, pero llego allá y eran los mejores jugadores de cada equipo, entonces es una selección y la competencia es muy importante. Y esa competencia me ayuda a seguirme superando para poder llegar a NFL Europa. Cuando formas parte como estudiante de Administración de Empresas de las Américas de Puebla, ¿hacen una selección que compite con otras universidades? Sí, compiten con otras universidades, con universidades públicas y privadas, que es la liga, la UNEFA, que es la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Y entonces ahí están el Politécnico y la UNAM. Politécnico, los Águilas Blancas, Burros Blancos, los Pumas y las universidades privadas. El TEC de Monterrey estaba creciendo porque también era de las otras universidades privadas que ofrecía beca. Estaba la universidad, que tenía una gran tradición, estaban también los Tigres en Monterrey, bueno, todas esas grandes universidades. ¿Jugaste qué, 4 temporadas? Jugué 4 temporadas, ya no pude jugar 5, se podían jugar 5 temporadas antes, y yo en mi 4ª temporada, después de ese año, hacen unas pruebas aquí en México, de la NFL Europa. Entonces, pues me voy a probar. Un año antes había ido Marco Martos. Explícame, ¿vienen entrenadores? Vino un scout. ¿Son cazadores de talento? Permítame el término. Es un cazador de talento. Ya se había ido un jugador un año antes, había tenido éxito, Marco Martos ahí en la NFL Europa. Entonces dijeron, aquí en México hay talento. Vinieron a México, hicieron 2 tryouts, uno en la Ciudad de México, otro en Monterrey. Los jugadores que eran su último año, por lo regular participaron, 4º y 5º año. Y me tocó ir. Yo venía en un buen momento, me había preparado fuerte durante toda la temporada, me había ido bien en la temporada, habíamos sido tricampeones con la UDLA, en la final había sido el jugador más valioso en el partido y de repente pues está en mi momento, me va muy bien en las pruebas y me hablan y me dicen, oye, se te abre la oportunidad de irte a Barcelona. Y entonces yo tengo que decir si regreso a estudiar mi último año o quedarme y jugar mi último año de Liga Mayor o irme a jugar en la NFL Europa. Dije, no, esta es una oportunidad única, es por lo que he luchado toda mi vida, porque siempre
desde joven quería ser jugador de fútbol americano profesional. Estaba loco, decía, no, yo voy a jugar en la NFL, no sé cómo le voy a hacer. Todos me decían, no, estás loco, ¿cómo lo vas a hacer? Me veían ahí entrenando como loco solo y todo. Y de repente pues se me abre esta oportunidad, estoy listo, estoy preparado y pues me escogen para jugar en NFL primero Europa. platícame, en la universidad me dijiste que eran tricampeones. De 4 campeonatos, de 4 temporadas que jugaste, 3 quedaron campeones. 3 quedamos campeones y perdí una final. O sea, llegué en 94 perdí la final contra Tec de Monterrey, 95, 96, 97 fuimos campeones en la Europa. Caramba, pero llegaron a la final y perdieron, o sea, estuviste en 4 finales. Estuve en 4 finales, 3 campeonatos. Caramba. ¿Con posiciones distintas en cada uno de las temporadas? No, jugaba de receptor y Siempre. de pateador. Pateador y receptor. Oye, ¿y a quién le ganaron esos 3 campeonatos? En 94 perdimos con el Tec de Monterrey, 95 le ganamos a Cóndores, todavía estaban los Cóndores, estaba dividido en 3 equipos la universidad. Le ganamos a Cóndores, en 96 le ganamos al Tec de Monterrey allá en su campo y en 97 el Tec de Monterrey nos visita y le ganamos al Tec de Monterrey. Oye, pues sí son muy buenos los de la Universidad de las Américas. Y me dices que cuando viene la posibilidad de continuar aquí tu último año, te fichan para... Explícame, ¿qué es esto de la NFL Europa? No lo entiendo. La NFL Europa era una liga de desarrollo organizada y dinero con todos los equipos de la NFL, los 32 equipos ponían dinero para hacer esta liga, se jugaba en Europa, había 6 equipos en diferentes países, a mí me tocó estar en Barcelona, que representaba a España, y mandaban a los jugadores que les veían talento, que no estaban desarrollados o que venían de universidades de División 1 AA o doble o División 2 o División 3. Entonces decían, bueno, estos jugadores vamos a verlos si pueden jugar ya en estadio lleno y ante la presión de un juego y todo. Entonces había jugadores que venían alocados, le decían así, que venían de diferentes equipos y venías con ahí sus etiquetas de los Chiefs o de los 49ers o de los Lions, etcétera, ¿no? De varios equipos. Pero no de la únicamente cazan talento en México, van a otros países a cazarlos, ¿no? Y la liga era americana prácticamente, de jugadores americanos. Era un roster de 43 jugadores, de los cuales 35 eran americanos, los coaches eran americanos y 8 eran jugadores internacionales. ¿Cuántos mexicanos, en esa vez que tú fuiste a probarte y te seleccionan para los de Barcelona, cuántos mexicanos se llevaron? Éramos 3 mexicanos. 3 mexicanos. ¿Quiénes son? Era Marco Martos, que ya había estado un año antes, en 97, y el otro era Arturo Martínez, y él lo seleccionaron del norte, era un corredor, y yo que me seleccionaron de aquí de la Ciudad de México. Pero tú fuiste de los que más destacaste de esa camada, ¿no? Pues duré varios años, jugué 7 años en la NFL Europa, jugué 5 con los Dragones de Barcelona, después hicieron un cambio, me mandaron a Pero explícame algo, ¿y la escuela qué? ¿Dejaste la escuela o ya estudiaste? No, todavía me faltaba terminar, me faltaban algunos semestres, entonces me dieron la oportunidad en la universidad de poder jugar, la temporada era en primavera, de marzo a junio, entonces regresaba para el semestre de otoño y ya regresaba a estudiar y así acabé mi carrera. A ver, pero explícame algo, ¿ya en los Dragones de Barcelona te pagan dinero? Sí, ya eres un jugador profesional. Ya eres profesional y todo. ¿Y tú vivías? Hoy en día, ahorita la NFL Europa ya desapareció en el 2008 por un cambio de estrategia que hace la NFL y cambio de comisionado, pero era una muy buena liga para desarrollar a jugadores. Entonces, muchos jugadores que habían estado en el training camp, en los campos de entrenamiento de la NFL, que no se habían quedado en los equipos, los mandaban para acá, o algún jugador que había de gran calidad, lesión, porque hay una plantilla y no caben todos, claro. No, y aparte hay jugadores que participaron en NFL Europa y que destacaron en la NFL. ¿Qué tanta afición había en esa época en Europa? Es decir, ¿llenaban los estadios? Mira, en Barcelona había buena afición, no te digo que era la mejor, pero en Alemania era brutal, ¿no? Los partidos en Frankfurt, en Düsseldorf, donde jugaba el Rein, realmente se llenaban y aparte había un ambiente espectacular. Hacemos otra breve pausa, pero no se mueva que tenemos mucho más en este especial de personalidades en el canal del Congreso.
Vamos a seguir disfrutando de nuestro programa especial de personalidades. Alejandro Baruch ha esculpido un lenguaje vibrante y humano. Pintor y escultor mexicano, expone desde 1999 en galerías nacionales e internacionales. Su estilo de trazos intensos lo llevó a la polémica escultura de Guiñac, que lo colocó en el centro del debate artístico. Baruch no solo moldea materia, moldea identidad, y en cada trazo hay un gesto que interpela y permanece. Yo cuando develé la primera escultura, yo tenía mucha incertidumbre y ella una persona que siempre le va bien en los negocios, que todo lo que toca lo hace oro. Le invité de último momento para que me ayudara a develar. Ella estaba en unas cuestiones de trabajo en Los Ángeles. Es decir, tu madrina para que quitara el telón y se para observara. creer en ti, para quitarte tanto boicoteo. ¿La que conocías de repente, tú antes, previo a eso? Sí, porque yo quería ser escultor, pero yo pensé que yo nunca lo podía hacer, porque uno como ser humano tiene muchos bloqueos de repente en su mente y no sabe... O sea, tú decías, yo no puedo ser escultor. No, uno se boicotea y no sabe lo grande que puede, pero arriésgate, porque si no te arriesgas, pues no vas a saber si funcionó. ¿Cuál fue no tu ópera prima en escultura? ¿De qué obra estamos hablando? Mira, yo te voy a decir cómo sucedió el ser escultor. Los mismos clientes me decían que si no hacía escultura. No haces escultura, no, eso yo no lo hago. El vecino, eso es el arte el vecino borracho te lo preguntaba. No, ya todo el arsenal de gente que me compraba. No, eso es muy difícil. Ese es el arte del 3D. Yo no sabía de escultores, de nada de eso. Entonces dije, yo tengo que ser escultor y complacer a mis clientes porque me van a comprar. Entonces mis personajes relacionados con la luna, que son como triangulares, literal me fui una medianoche a un parque que está por mi casa y agarré unas palmeras de las que se caen, que son como triangulares así. Sí. Entonces limpié las dos palmeras y las recorté y eran como unas caras. Dije, le pongo unos ojos y los pongo en un pedestal y digo que esas son las esculturas. Le hablo a María Martínez y le digo, oye, ya me voy a lanzar como escultor. Bronce, no, resina, ¿qué? Le dije, unas palmeras así, ya está. Y me dijo, oye, no hagas sonceras, tú tienes un talento enorme, estudia. No, me dio en el ego horrible, colgué la llamada y agarré las palmeras y las tiré. Y dije, pero ¿cómo voy a estudiar algo que yo no sé? Si esto era lo más práctico, ¿no? Y pues me metí a Google y todo, y di con un escultor de la Ciudad de México que tiene un taller muy bonito. ¿Quién? Es que eso sí me tienen prohibido decirlo, no les gusta que diga, pero... Tiene un taller en la Ciudad de México, Sebastián. En la Roma, punto. Entonces, pero voy a decir el nombre de quien me abrió la puerta de Disneylandia. En la Roma, el de las salas, ¿no? Algo así. Mira, entonces, porque también ya pasó por aquí. Bueno, ya pasó entonces, por aquí. Hablo por teléfono, hago una cita y me abren el portón de Disneylandia. Manuel Gil, el encargado. Y aparte el taller es precioso. No, Manuel Gil. Llegué yo y dije, no puede ser, esto es lo mío. Y Manuel me dio... ¿Te enamoraste del lugar? No, dije, Manuel Gil me dio, estoy bien agradecido con él porque él fue el que dijo, aviéntate a hacer lo que quieres hacer para ver qué sucede. Entonces fui al taller, me abrió las puertas, vi las grúas, la plastilina, no puedes tomar foto y fue un taller que disfruté demasiado y me dijeron, ya no te queremos hacer perder el tiempo, haz lo tuyo. No, maestro, pero yo quiero hacer, pues, bustos, el realismo, no sé, los bailarinas. No. Tú haz tus personajes. Eso es algo que no existe y eso es lo que te va a hacer el plus extra del gran artista Pues que eres. Gran favor te hizo porque si no, intentas copiar, intentas hacer lo que hace el otro. Sí. El decirte, vete solo, hazlo tú. Sí, Gustavo, pero del gran artista que eres. Y yo dije, si tú dices, bueno, pero no me la creía. Entonces hice mi personaje, el primero que fue Rufino, como la palmera, así. Sí. Entonces dije, bueno, ahora sí la madrina va a ser la que me dijo. Claro, la empresaria de Monterrey. Claro. ¿Cómo entonces, se llama? Repíteme el nombre. María Martínez. Mira qué y le hablo y, oye, no puedo ir, estoy ahorita ocupada en Los Ángeles. Yo, por favor, y pues vino
y ahí fue donde fue mi antes. ¿Es obra privada? ¿Alguien la compró? No, sí, la compró un coleccionista, de, creo que Saltillo, Coahuila. Entonces aquí en una galería en la Roma hice la develación, tapé al Rufino, fue toda la gente, y es bien importante siempre ser agradecido. Estar con una persona de esa magnitud, empresaria, que siempre todo le sale bien, y que te diga, Alejandro, tienes todo el potencial, te deseo lo mejor en la vida, y bienvenido al éxito, es cuando como al niño del kinder le pone la estrellita y surge la magia y te lo crees de todos tus conflictos que tenías de inseguridad, cortó el listón y ahí fue el después de Alejandro. Han pasado 26 años, ¿no? 25 de este milenio. De ser escultor, este 5 de diciembre cumplió 10 años apenas. Pero, digamos, de tu debut artístico, 26 claro, años. Sí. ¿Cómo crees que has evolucionado? Porque eras el niño que dibujaba, el que se aventó, bueno, quien le compra un cuadro, el vecino que tomaba, ¿no? Oye, no estaba mal, 17, 15 mil pesos. Sí, claro. ¿Y cómo resumirías tu carrera de 26 años? Porque, a diferencia de otros que fueron a San Carlos y ¿no? Claro. Tú eres producto de la casualidad y después te fuiste perfeccionando. ¿Cómo resumirías esos 26 años de carrera? Pues lo resumo de cosas inesperadas, de gratas sorpresas, de una vida muy bendecida, porque a pesar de que tengo talento para pintar y esculpir, no cualquiera tiene esa posibilidad de llegar y trascender tan rápido, ya no solamente en México, a tantas partes del mundo, y tener todas esas satisfacciones que yo nunca llegué a pensar. De llegar a México yo pensé que iba a ser lo de la escuela y eso, pero Dios nunca se equivoca y me trajo aquí para seguir el camino, para realmente llegar a donde en esta vida me tocó llegar, que es ser un artista plástico. Mariana Chávez, politóloga, apartidista y feminista, ha hecho de la divulgación su trinchera. Fundadora de BQ y conferencista TEDx, defiende su lema, hacer visible lo invisible. En su podcast y canal, entrevista a figuras políticas con mirada aguda y estilo provocador. Mariana no solo analiza, también incomoda, inspira y transforma, porque en su voz también se juega el país en el que vive. Soy una mujer muy sensible, entonces me dolía mucho. Y a mí siempre me ha encantado escuchar a los demás y las historias de los demás. Entonces, tenía la fortuna de tener personas alrededor mío que ofrecían, o sea, eran empleados o que eventualmente trabajaban en ciertos otros lugares en los que yo podía convivir. Y me fascinaba entender de dónde venían. Y conforme escuchaba estas historias, que aparte nos restringían mucho y hasta la fecha lo siguen haciendo, como que este contacto. Es algo muy pues, propio de estos niveles socioeconómicos culturales. Entonces yo ahí empezaba a entender, era una puerta a otra realidad y posteriormente entender que era la realidad de la mayoría. Entonces no eran tantas preguntas muy claves, pero sí era un profundo sentimiento de injusticia. Eso es lo que a mí me empezaba a mover. Me parecía muy injusto, me sigue pareciendo muy injusto, porque a nadie nos preguntan en dónde queremos nacer, sí, ¿no? Pero sí el Estado es el que tiene la capacidad y el poder de eventualmente propiciar las condiciones para que cuna no sea destino. Y cuando no lo hace, ahí mi sentido de injusticia y de impotencia crece más. Y crece aún más cuando me doy cuenta que la mayoría ni siquiera sabe que el poder reside en nosotros para lograr esos cambios. Hablando de cambios, ¿en qué momento te diste cuenta de que tenías esas intenciones, tenías esas emociones de niña o de jovencita quizá? ¿En qué momento te diste cuenta de que había que hacer algo con eso? Es decir, yo me pregunto si YouTube fue tu primera ventana o entrevistaste a gente que conociste en la calle. ¿Cómo se empezó a conectar esta gran trascendencia mediática a través de redes sociales que tienes hoy con aquella curiosidad y esas emociones que empezabas a tener? Ha sido todo un proceso que también ha sido muy espontáneo. No es algo que yo he buscado. O sea, no
no fue esto que yo tenía un plan y decía, yo en 5 años quiero llegar aquí. Mauricio, muchísimas gracias por recibirme y aparte vaya recibimiento con la bebida de la casa. ¿Se puede denominar de la casa? Claro. Si es de la casa. Bueno, pues es una receta mía, ¿no? O sea que yo no se la copié a nadie, es una receta que yo hice, ¿no? Aparte una receta con la que te hiciste muy famoso. Lo que sí supe es que quería estudiar ciencia política, porque yo siempre he visto la política como un instrumento y el único espacio y ámbito que tiene la capacidad de transformar nuestras vidas y nuestro alrededor. Entonces estudié ciencia política. Okay. Cuando la estudié, la verdad es que se restringía mucho en qué podías desempeñarte profesionalmente. La mayoría lo asocia con política activa mediante partidos políticos. En su momento, cuando yo estaba estudiando, 2015, fue cuando se introdujo la figura de candidaturas independientes por primera vez en este país. Okay. La verdad es que sí traté la política activa mediante las plataformas, los vehículos que son los partidos políticos, y me desencanté. Pero cuando me desencanté, me desconecté de esa pasión que tengo dentro, que es de conocer, de aportar, de velar por un cambio. Fíjate que cuando tienes este anhelo tan presente, nunca te cansas, es una misión de vida. Y yo la fui comprendiendo conforme iba creciendo, que esto era una misión de vida. Posteriormente, conforme se abren las redes sociales, yo me empiezo a dar cuenta que más allá de venir a platicarte de términos muy rebuscados, lo que hacía falta era pedagogía política. Y yo, siendo una politóloga, en el entorno y contexto en el que crecí, pues era como el bicho raro que estudió política, ¿verdad? Eso te quería preguntar. ¿Tus papás dijeron que estudie política? Sí, que estudie política. ¿Fue así de fácil? ¿No hubo peros? ¿No hubo una recomendación? Oye, ingeniería, creo, estamos en Monterrey, mejor dale por acá. No, pero mira, mis papás se dieron cuenta muy rápido que no había remedio. Que no había remedio y que cuando me dices que no, yo veo cómo sea un sí. Okay. O sea, para mí es como, me dices que no, es un reto y quiero ver cómo cambiarte y decirte sí. Pero pocos saben que más bien, como yo siempre he considerado que como mujer no dejas de ser vulnerable en la medida en la que no seas económicamente independiente, yo decía, pues ¿de qué voy a vivir si estudio ciencia política? Entonces, yo vi el plan de estudios de ciencia política y dije, híjole, la única manera de sacar lana va a ser siendo política y no sé si quiero. Yeah. Vi negocios internacionales y me llamó muchísimo la atención y dije, claro, negocios internacionales, ahí voy a sacar lana, excelente. Me metí a la carrera, cursé el primer año de negocios internacionales y me acuerdo que un verano estaba en un café con una amiga que estaba estudiando Derecho y me empezó a hablar de términos de Derecho, que ya sabes, es muy rebuscado, muy acá, muy rimbombante. Y no sabes lo que me costó sentirme sin el conocimiento para entender de lo que me estaba hablando. Salí de ese café molesta conmigo misma y dije, ¿por qué no le estoy haciendo caso a mi pasión? Porque si lo que me gusta es la política, estoy en esta carrera en la que no estoy feliz. Procedí a marcar a la universidad, preguntar qué tenía que hacer para cambiarme de carrera a ciencia política y la verdad es que llegué a avisarle a mis papás. O sea, fue meramente un aviso. Me siento de entrada muy bendecida y muy privilegiada de haber tenido la oportunidad de poder hacerlo, de entrada haber tenido la oportunidad de ir a una universidad como la que fui, que hoy por hoy la carrera, por cierto, ya no existe, fui a las últimas generaciones que se graduó de ahí, pero ya no fue una imposición, fue como que, pues ya no hay remedio, no hay que hacer, sigue tu pasión. Ahora, en ese momento, no había tal cosa como crear contenido político en redes sociales. De entrada, Instagram era una red social que llevaba muy pocos años, no existía YouTube, bueno, sí existía, pero era como algo X, TikTok no existía, no lo veías nunca como un vehículo mediante el cual podías comunicar. Y conforme yo empecé a explorar eso y me empecé a dar cuenta de la necesidad, porque todo surge de una necesidad, de yo entender que a mi alrededor no sabían cómo se conformaba el poder político en este país. Entonces me marcaban, pero estoy hablando de todas las edades, desde gente de mi edad hasta mucho más grandes a preguntarme, Mariana, ¿qué es un regidor? Y yo, caray, como que sí está un poco preocupante. Tenemos problemas. Tenemos claro. problemas. Y yo estoy muy peleada con decir que somos, o sea, en el sentido de, por ejemplo, en San Pedro, son personas muy educadas, no es gente con preparación académica. La educación es otra cosa. Y decía, oye, no es posible que aquí tenemos una concentración de hombres y mujeres con una preparación académica por sobre la mayoría, inclusive por sobre el promedio, y no sepan qué es un síndico, no sepan siquiera cómo se conforman las cámaras, ni cuál es la diferencia de un diputado local y un diputado federal.
Y con tal de aportar en ese conocimiento, dije, voy a quitarme la pena, voy a abrir mi cámara y voy a empezar con lo básico. Esta semana es crucial en la política mexicana y para que no te agarren desprevenido, te platico con peras y manzanas qué está sucediendo. ¿Cuál fue? Recuérdanos eso. Eso ¿Cuál fue en el tu 2021. primer? 2021. 2021. ¿No? Parece no hace tanto. ¿Y de qué hablaste? ¿Cuál fue tu primer video? Y esas emociones. Mi primer video fue, se acercaban las elecciones. En Nuevo León estaba toda esta efervescencia porque teníamos las elecciones a gobernador. Sí. Y entonces fue literalmente hacer un tutorial de, te voy a explicar qué hace un diputado local, te voy a explicar qué hace un gobernador, y luego un diputado federal, y luego cómo se conforman las planillas. Congreso de la Unión son 128 senadores, pero no todos entran por mayoría relativa. ¿Qué es esto? El que tuvo más votos. Representación proporcional es a proporción de los votos que recibe el partido político. ¿Qué es un presidente municipal? ¿Qué son los regidores? ¿Qué son? Meramente tutorial. Hacemos nuestra última pausa y regresamos con más en este especial de personalidades. Fernando de la Mora, tenor mexicano, ha hecho del escenario su patria sonora. Ha cantado en Bellas Artes, en Viena y Nueva York, compartiendo escena con Pavarotti y Domingo. Con más de 30 discos, une ópera y mariachi con elegancia y emoción. Fernando no solo canta, honra. Y en cada nota suya, México se escucha profundo y universal. La disciplina llegó con el tiempo. Cuando vas comprendiendo todo el proyecto, o sea, cuando tú entras a ser cantante de ópera, pues tú traes una voz linda y traes una preparación pues, bastante limitada. Te falta la preparación más importante, que es la del escenario, la de los momentos, lidiar con tus compañeros, convivir con ellos, porque una de las cosas que la gente ignora, el público ignora o no lo conoce todo el público es el tiempo que requieres para ensayar una ópera. O sea, el proceso de una compañía profesional importante como el Metropolitan de Nueva York, la Scala de Milán, el Covent Garden de Londres, la Ópera Estatal de Viena, el Liceo de Barcelona, Bellas Artes. El día que dicen, vamos a salir al escenario, ya pagados los boletos, ¿cuánto tiempo pasa? O sea, de que te contratan para estar por lo menos un mes antes de tu primera función, llegar al lugar donde vas a ensayar todos los días, menos los domingos, vas a ensayar todos los días de 10 de la mañana a 1 de la tarde y de las 4 a las 7. Every day, un mes. Todos los días vas a ensayar y ahí en esos ensayos al principio son musicales, solamente un piano, un pianista, el director de orquesta y todos los solistas principales. Y eso se lleva aproximadamente unos 4 o 5 días, a veces una semana. Cuando es una ópera nueva o una ópera compleja, puede llegar a ser 2 semanas de musicales y otros 3 semanas de si es una ópera que se va a repetir. Si es una ópera que es un estreno mundial, que es una premiere, como le decimos, pues podemos ensayar hasta 6 semanas de pura escena. O sea que hay veces que he tenido que ensayar 3 meses de ensayos. Caramba. Para luego cantar 10 funciones en 3 semanas. Las últimas preparaciones, ensayos ya son con vestuario inclusive. Empiezas a ensayar con vestuario cuando tocas el escenario, porque no todos los ensayos son en el escenario, la mayoría de los ensayos son en un salón de ensayos, donde tienes las medidas de todo lo que vas a tener en el escenario y tienes parte de la escenografía, juegas con ella,
por ejemplo, juegas con toda la utilería, por ejemplo, vasos. Claro. Sí, o el caballo. No, el caballo no, porque ese sí. ¿Nunca va el caballo al ensayo? El caballo no va al ensayo. A menos que vaya, ¿cómo se llama? Que sea importante, por ejemplo, la entrada de baile de máscaras, por ejemplo, que entra caballo, puede ser que lo puedas, ensayes con el caballo, pero en unas caballerizas, en un lugar, exacto, hasta que lo llevan al caballo a escenario. O sea, es que la ópera es otra cosa. El gran maravilla. show, ¿verdad? Pero todo esto que te estoy diciendo, cuando llegas a todos estos ensayos, ¿qué pasa todas estas horas de convivencia con tus colegas? O sea, no todo es música y no todo es... Hay muchos gente que lleva... Y no todo es miel sobre hojuelas, claro, te entiendo. No todo es miel sobre hojuelas. Te entiendo, sí. Y la gente se enferma y la gente se... Distintas nacionalidades, formas, idiomas, culturas, idiomas. Idiomas, la comunicación, o sea, te ves obligado a aprender otros idiomas para facilitar tu convivencia, para facilitar la forma de poderte desarrollar en un oficio tan complejo como es ese. Claro. Hay otra característica que yo siempre subrayo cuando hablo de Fernando de la Mora, que es tu paso por el conservatorio. Es decir, tú eres un personaje, sí, tienes un don, ya lo explicaste ampliamente, pero eres producto del esfuerzo en las aulas. O sea, tú te preparaste, fuiste a la escuela, tuviste maestros, te dijeron, esto no, Fernando, es por acá. Y lo compliqué más todavía, porque lo hice más complejo, porque después, cuando yo ya hago mi debut en Bellas Artes, yo decido dar un paso atrás para seguir estudiando. Nueva York, ¿no? Y me fui a Nueva York en una beca maravillosa que obtuve de la Fundación Siglo XXI. La verdad que fue un privilegio que me dieran una beca tan generosa, donde yo tuve la facultad de estudiar con el maestro, el que fuera. Tuve una beca maravillosa que me permitió realmente darle una mejor forma a mi futuro, la verdad. Yo lo agradezco enormemente. ¿Qué te enseñan en el conservatorio? Tú ibas a ser cantante, pero eres instrumentista, es decir, aprendes a tocar un instrumento, aprendes a leer música. Requieres sentarte, fue la guitarra que ¿Sí? yo me metí, pero tienes que aprender música, tienes que aprender armonía, contrapunto, tienes que tomar idiomas. O sea, tienes que tomar, ¿cómo se llama? Un montón de información. ¿Historia de la música? Historia de la música. O sea, tienes que realmente empaparte de un oficio y adquirir un oficio real. Ahora, qué tan bien te salga ese oficio o no, ya depende de ti, de tu inteligencia, de tu compromiso, del hambre que tengas de triunfar. ¿Te sientes buen alumno? ¿Fuiste buen alumno? No. ¿El joven de la Mora fue buen alumno? No fui buen alumno. Fui muy rebelde, la verdad muy rebelde, porque siempre quise comprender al 100%, y es algo que no existe. Es algo que no existe. ¿Estás llamando que eras muy perfeccionista? Sí, muy perfeccionista, y al mismo tiempo muy, muy exigente conmigo mismo. ¿Y eso es frustrante? Eso es muy frustrante, pero gracias a ello, y que mi voz me soportó y que no me lastimé de alguna forma permanentemente, porque sí me lastimé muchas veces cuando te excedes, pero no permanentemente. Eso te obliga a crecer, te está siempre invitando a algo superior. Pedro Trueba, veracruzano inquieto, convirtió el lienzo en libertad. Arquitecto, pintor y escultor, ha creado más de 9,000 obras y ha expuesto en París, Nueva York y Tel Aviv. En 2023 esculpió un águila monumental para el Tren Maya. Pedro no solo crea, celebra, y en cada trazo suyo, el país se reconoce vibrante y sin fronteras. Y todos los proyectos arquitectónicos me fascinaban, pero siempre había algo que no se terminaba. No sé, pero seguía con esa idea, ¿no?
Cuando terminé, fueron 6 años, para que me ubiques más o menos todo el sexenio de Zedillo. Sí. Sí. Y terminando estos 6 años, me llama el doctor Javier Cortés Rocha, que había sido director de la Facultad de Arquitectura y que lo habían nombrado director general de Sitios y Monumentos de Patrimonio Cultural, para que colaborara con él. Y entonces fui coordinador. Ahí fue la creación del Conaculta, ¿no? Estaba en Conaculta. Conaculta, sí. Exactamente. Y allí me nombró coordinador general de proyectos de Sitios y Monumentos de Patrimonio Cultural. Y estábamos a cargo. También preciosa chamba, ¿no? Increíble también. Claro. Imagínate, pasar del Museo de Antropología y ahora piezas, tengan cuidado con el Ángel de la Independencia y procuren el monumento a la Revolución. Estábamos a cargo de los principales monumentos siglo XVI a XIX. Se dividen, entonces, digamos. Entonces estábamos a cargo de la Catedral, Palacio Nacional, Antigua Basílica, una cantidad de edificios increíbles. A mí me tocó, pon tú... Oye, ¿y hay buen presupuesto para ello? No, siempre hace falta siempre presupuesto, sobre todo para cultura y para para sitios y monumentos. Pero se hacía lo que se podía, ¿no? Me tocó hacer varios proyectos para la Catedral Metropolitana, seleccionar el piso del cambio de mármol, hacer el proyecto de las ventanas de Matías Geritz. Oye, ¿y nada más en la Ciudad de México o en toda la República? En toda la República. Por ejemplo, en Guanajuato hay muchos. Sí, me iba a Oaxaca, Guanajuato. Increíble. Fue una época también bien... ¿Es la época colonial? Exactamente, sí, siglo XVI, siglo XIX. Y entonces, 4 años estuve ahí. Qué buena chamba. Y tenía también muchos proyectos de pintura. Entonces tenía una doble vida. Sí, por un lado la parte institucional. Que era tu empleo. Que era mi empleo, donde me pagaban quincenalmente o mensualmente, no me acuerdo. Y el fin de semana pintabas, ¿no? Y hacía exposiciones y hacía proyectos. Ya desde que estaba en el Museo de Antropología hice mi primer proyecto de arte corporativo. Entonces le hice todo un proyecto bien padre donde American Express me compró 57 obras. No te me adelantes, a ver. Esto que has dicho, aparte lo has definido muy bien, fue un trayecto hablaste desde tu niñez hasta acabar la carrera, ser laureado. Exacto. Fíjate, tus mismos profesores y tus contactos te llevan a 2 posiciones gubernamentales de chamba fabulosas, o sea, para cualquier arquitecto, pues entonces se le hace agua a la boca, es una maravilla, ¿no? Pero a ver, quiero entrar a tu obra. Decía al principio que eres multifacético, entonces un día presentas realismo, otro día eres abstracto, ¿no? Otro día eres expresionista. A ver, explícanos en qué consisten para los que somos neófitos en el asunto y por qué es posible que puedas, si no dominar a la perfección, sí practicar estas áreas de la expresión plástica. Sí dominar. Sí dominar. Sí dominar. Pero soy partidario de la evolución en el arte. ¿En qué consiste la evolución? Soy partidario de que todos los artistas deben de partir de saber dibujar, de saber el dibujo realista o figurativo, dominarlo. Que eso implica dominar perspectivas, teoría del color, figura humana, todos los elementos que componen la pintura figurativa. Una vez que se domina todos estos conceptos, uno puede ir evolucionando, explorando, quizá hacia el impresionismo, quizá hacia el expresionismo, hasta llegar a la pintura abstracta, ¿sí? Y dentro de la pintura abstracta hay muchos tipos de abstracción. Es decir, no puedes ser expresionista si no dominas el realismo. En todos los... O sea, son etapas. Exactamente. En todas las evoluciones de los artistas, el artista tiene que primero probar que domina el realismo. No puede partir de lo abstracto y de representar el ojo tiene que verse como ojo en el lienzo para que digan que sabes dibujar, ¿no? O pintar, ¿no? No puede partir uno de estar explorando sentimientos, formas y hacer pintura abstracta y evolucionar a otro lado, no. En un lenguaje coloquial. Dalí era un gran dibujante y en una servilleta te podía pintar para lograr lo que hoy observamos en los museos. Lo has dicho muy bien. Y deja tú Dalí. Para mí el máximo exponente de la evolución en el arte es Picasso. ¿Sí? Picasso a los 15 años
pintó esta obra de la primera comunión. Pintó a su hermana haciendo la primera comunión. Esa obra está en el Museo Picasso en Barcelona. Yo la he visto personalmente. Es una obra realista increíble. ¿Sí? A los 15 años Picasso demostró al mundo que era un gran dibujante, que era un artista en toda la expresión, en toda la extensión de la palabra. Viridiana Álvarez, alpinista mexicana, conquistó los 14 8000 y las 7 cumbres continentales. Rompió récord Guinness por escalar las 3 montañas más altas del mundo en tiempo récord. Sin patrocinio ni atajos, solo con voluntad y mucha visión. Viridiana inspira en cada escalada. En cada cima que toca deja huella, deja historia y deja a México en lo más alto del planeta. Estando trabajando tiempo completo, en mi trabajo estaba bien, estaba motivada, creciendo, y se topa la montaña, me voy al Pico Orizaba, y ahí en la cima del Pico Orizaba, con las piernas temblando, ¿Pero no sabía quién cómo te iba a llevó? bajar. ¿Un amigo? ¿Vamos de paseo? ¿Cómo fue eso? Por mucho tiempo estuve buscando con quién ir, y un amigo de la bici de montaña tenía un grupo con el que iba a las montañas más altas de México, y por un tiempo estuve insistiéndoles que me llevaran, hasta que tiempo después surgió un lugar, habían cancelado a alguien, ese mismo día que se iban al Pico Orizaba me avisan. ¿Sin ningún entrenamiento? Yo estaba entrenando, ya tenía, mira, yo empiezo a hacer ejercicio a los 28 años. Sí. Ahí es donde entra como mi segunda etapa, mi segunda vida, yo digo. A los 28 años yo hago una carrera de 10 kilómetros y digo, a ver, esto me gustó, ¿no? Y empiezo el medio maratón. Sí, la maratón. adrenalina de decir, sí puedo, vences a tu cuerpo y 10 kilómetros después. Era como vivir el reto que vivía profesionalmente, pero ahora en el deporte. Sí. Y ahí ya tenía De las 2 carreras años. que organizan en la ciudad. Totalmente, así, cosas muy sencillas, nada de, mi objetivo era terminarlas, ni siquiera de ganar algún premio, nada. Estaba entrenando para un triatlón y es cuando llega esta oportunidad de ir al Pico Orizaba, y me avisan ese mismo Platícale día. al auditorio los 3 deportes que es el triatlón. Es, bueno, bicicleta, corres y nadas. Perfecto. No en ese orden, pero nadas. Y tú con esa bicicleta y adrenalina que le da a todos los que fuimos corredores, yo quiero ir a esa montaña. Y me hablan, mi amigo me habla ese mismo día, recuerdo perfecto, a mediodía, eran alrededor de las 12 del día, y me dice, vamos al Pico Orizaba. Le digo, por supuesto que sí, he estado esperando este momento. Le digo, dime cuándo para ver qué necesito comprar, cómo me preparo. Me dice, no, nos vamos hoy en la noche. Entonces, bueno, yo digo, dame 5 minutos, tengo que pedir permiso en el trabajo, porque era todo el fin de semana más el viernes, y te marco. Y es algo que también, fíjate, me marcó mucho, porque ahí cuelgo y yo digo, a ver, Viridiana, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no mejor te esperas a la siguiente, Claro. te preparas bien, compras bien tu equipo y... No pides un favor tonto al Sí. jefe para perder un día, ¿no? Entonces, y en esa conversación conmigo me llega como un pensamiento, me dice, a ver, no te van a volver a invitar, esto fue como una excepción de que alguien canceló y, o sea, si no vas ahorita, no vas a volver a ir, ¿no? Y para mí fue como, claro, y dije, si no subo, si no llego a la cima, no importa, al menos lo voy a intentar. Y ese es un mantra que se ha mantenido en todas las montañas y hasta el día de hoy. ¿Hace cuántos años fue eso? Fue en el 2014, 2014. fue febrero del 2014. Ok, y ese día viajan de noche, Sí. ¿y qué pasó ese día? Viajamos de noche, llegamos al día siguiente de la mañana, hacemos toda la preparación. Para esto yo tengo que efectivamente hablarle a mi jefe, pedirle ese día, hablarle a amigas que sabía que esquiaban para pedirle ropa. Todo el equipo técnico lo iba a rentar. Lo único que tenía eran unas botas con las que subía ese cerro pequeño que te platiqué de Aguascalientes, el Cerro del Muerto, el Picacho, y era todo. Entonces, también era como mi familia me decía, pero ¿a dónde vas? Y ahí sí era algo totalmente nuevo y diferente. ¿Y este cuate cómo se llama? Este cuate que te invitó es fundamental porque... Sí, por supuesto, lo saludamos por para aquí. quien todavía no capte quién es Viridiana Álvarez, ella es la primera mujer en tener los 14 8000, ahorita lo platicamos, y las 7 cimas. Estamos hablando con la gran alpinista internacional, montañista internacional.
¿cómo se llama este personaje? Hay que subrayarlo. Gil. Es un Gil. amigo que quiero mucho porque definitivamente Pues es el iniciador de tu carrera. Por supuesto, él se hace cargo de mí. Él dice, yo te invito y en la montaña si alguien se siente mal no lo puedes dejar ahí. Entonces él estaba sacrificando sus cimas y yo no subía. Es tu padrino. Mira, nunca lo había pensado así. Claro. Ahora, y dime algo, ¿y lo haces bien? ¿Hoy te sorprendes, no? Te digo, yo llegaba a la cima con mucho trabajo, de esfuerzo y el tema de la altura nunca lo había vivido, nunca había llegado a el Pico de Orizaba, son 5.000. ¿Qué pasa en la cima? ¿Hay menos oxígeno? Hay menos oxígeno, es el tema del oxígeno y la presión. Entonces, es una nueva vivencia para el cuerpo y yo estaba como de, ¿qué es esto? ¿No? Yo ya había corrido maratones, ya había hecho otras cosas y yo llegué con las piernas temblando. Y recuerdo llegar a la cima, ver el cráter inmenso y ver las nubes abajo. Una sensación decía, increíble, ¿no? Wow, ¿no? Cómo a pesar de estar tan cansada puedo tener una sonrisa en la cara. La presión todo el mundo lo hemos vivido, quizá de manera no muy consciente, que es, vamos en el automóvil, vamos en la carretera y se nos tapan los oídos. ¿Eso es la presión? Sí. ¿Hay técnicas para controlar la presión en tu cuerpo? Hay técnicas para poder hacer una buena aclimatación. Sí. Y eso es subir y bajar en una montaña, tienes que subir y bajar, porque al subir estresas el cuerpo, deja de recibir suficiente oxígeno. Cuando bajas, el cuerpo produce más glóbulos rojos para poder transportar el oxígeno a través de la sangre y poder tener un buen rendimiento. Entiendo que se miden las alturas sobre el nivel del mar, ¿correcto? Sí. ¿A cuánto está el Pico de Orizaba? Pico de Orizaba tiene 5.636 metros. Y más o menos ubícanos cuánto viviste toda tu vida en Aguascalientes. 2.000 metros. O sea, que tiene una buena altura como 3.000 metros más de lo que tú estabas acostumbrada para vivir. Sí, sí, sí. Es una locura, ¿no? Sí. Y fíjate, ahí en Ciudad de México son 2.300. 2.300, dependiendo de la... Exacto. Aquí muy fácil puedes llegar a una altura de 3.000 cacho, ¿no? Muy cercano. Pero... Fuera de los Países Bajos, ¿no? Holanda, por ejemplo, están abajo del mar. Sí. Todos los demás están sobre arriba del mar, ¿verdad? Sí. Okay. Ahora, ese día, estando allá arriba con las cimas temblando, dijiste, ¿esto es lo mío? ¿Eso te inspiró? Yo ahí dije, wow, si así se ve desde lo más alto de México. Yo decía, estoy en el techo de México, estoy en lo más alto de México. Si así se ve desde aquí, ¿cómo se verá desde el Everest? ¿No? Desde lo más alto del planeta. Ese día era un día que te permitía ver una buena amplitud, porque a veces está nublado, ¿no? Sí. El clima no ayuda. Sí. Ese día dijiste, wow, es una maravilla. Sí. Y fíjate, qué locura, ¿no? Ahí la locura es donde se empieza a sentar un poco, porque yo digo, a ver, yo quisiera subir el Everest, ¿no? Yo quiero subir el Everest. Y era en mi día 1 de montañista. Y se voltearon tus amigos y dijeron, estás loca, ¿no? ¿Qué te dijeron? Y era como de, bueno, primero investiga, mira, nosotros que llevamos muchos años en la montaña, no hemos ido. Entonces, sí fue como un proceso de yo también darme cuenta de lo que estaba deseando, lo que estaba anhelando. Así llegamos al final de este especial de personalidades, donde recorrimos trayectorias de vida que nos conmovieron, que han dejado su huella y su legado en el arte, en la ciencia, en la cultura, el deporte, la música y la actuación. Espero lo hayan disfrutado. Yo soy Erika Grote y junto con el equipo del Canal del Congreso les agradezco y agradecemos las facilidades que nos otorgó Mística, el lugar que dio luz y alberga las obras del artista Pepe Sojo. Hasta la próxima.